Buenos días, hermanos, amigos todos. Vayamos por favor a nuestras Biblias a Primera de Corintios, capítulo 8, versículos del 5 al 6. Primera de Corintios, capítulo número 8, versículos del 5 al 6. Leemos, dice así la palabra de Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Hermanos, la última vez que tuve oportunidad de compartir con ustedes la palabra del Señor, estuvimos revisando un tema que ya tenemos algunas semanas viendo, lo que es acerca del credo de los apóstoles. Y en esta última ocasión que nos reunimos a hablar de este tema, hablábamos de que el credo de los apóstoles se esfuerza en declararnos y en resumir nuestra fe. Obviamente no de manera perfecta, pero se esfuerza en hacerlo. El credo de los apóstoles, decíamos también, que expone varias doctrinas fundamentales de nuestra fe, pero veíamos que el credo empieza con una palabra clave que expresa una doctrina, y esa palabra dijimos que es creo. Así es como empieza el credo. Que el credo empiece con esta palabra, hermanos, nos comunica lo importante que es creer, sin duda. Esta palabra es importante porque si no creemos lo que Dios nos expone en su palabra, pues tampoco podremos confesar y declarar, por ejemplo, las doctrinas que el credo apostólico también nos enseña, además de la doctrina de creer. Creerle a Dios y creer que todo lo que Él dice es verdad, hermanos, es una parte fundamental de la vida del creyente. Pues eso es la fe misma, creerle a Dios. Y creer también es fundamental porque eso es lo que vamos a hacer al momento que vamos a proclamar el credo. Estamos proclamando nuestra fe, lo que creemos. Decíamos también, hermanos, la última vez que vimos este tema, que el acto de creer es algo que todos los hombres pueden hacerlo en un sentido. Porque depositar nuestra fe en algo es una acción que el hombre hace por naturaleza. La diferencia aquí es que la naturaleza de la fe de los creyentes, decíamos que es una naturaleza sobrenatural. Y la naturaleza de la fe del mundo es una naturaleza, valga la redundancia, natural. Es una fe natural. La ocasión anterior decíamos también que la fe de los creyentes es una concesión de Dios. Es una concesión de Dios. Y esta fe se caracteriza por creer y también dar por cierto y verdadero todo lo que Dios dice en su palabra. Eso es la fe verdadera. Entonces, en base a esto, esta fe confía en lo que Dios dice y descansa únicamente en Dios, en la persona de Dios. Hermanos, el pueblo de Dios, por supuesto que cree en un único Dios vivo y verdadero. Ese Dios en el cual creemos es un Dios cercano a nosotros gracias a Jesucristo. Por eso le podemos llamar Padre, pues ciertamente también por Cristo somos hijos de Dios. Y lo somos por medio de Él y únicamente por medio de Él. Nuestro Dios Padre está por encima de todo y todos. Está por encima de todos aquellos a quienes el mundo llama dioses, como decía el versículo que leímos. Él es quien ha decretado todas las cosas y las hace con el poder de su palabra. Él dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Y así hizo durante 6 días. Es por eso que como pueblo de Dios podemos confesar nosotros lo siguiente: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y esa, hermanos, es la declaración, la primera de las declaraciones que hace el credo, y es el título
de lo que vamos a estar viendo el día de hoy, en la enseñanza de hoy. Es la continuación del estudio del credo apostólico, lo cual vamos a verlos en 2 puntos. Primero, creo en Dios Padre Todopoderoso. Segundo, el Creador del cielo y de la tierra, para finalmente ver unas conclusiones y unas aplicaciones. Antes de desarrollar los temas, oremos para que el Señor nos guíe en este tiempo. Señor amado, gracias te damos, Padre, porque tú eres un Dios bueno. Señor, hace poco cantábamos que nosotros sabemos en quién hemos creído. Y nuestra fe, Señor, ha sido colocada en el objeto correcto, que es Jesucristo. Padre, guíanos ahora, en este tiempo, a todos, a mí y a mis hermanos, por tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Veamos entonces, hermanos, el primer punto. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Y aquí, hermanos, tenemos que empezar diciendo que la Escritura, la palabra de Dios, desde sus mismos inicios, afirma la existencia de Dios. No se preocupa en explicarnos de dónde viene Dios, para nada. La existencia de Dios se asume en la palabra de Dios. Hermanos, la Escritura dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y estas son las primeras palabras de la santa palabra de Dios. No tenemos un prólogo, no tenemos una introducción, no tenemos nada previo donde Dios se esfuerce en probarnos de dónde viene. Vayamos, por ejemplo, hermanos, a Romanos 1, versículos del 18 al 20. Romanos 1, versículos 18 al 20. Dice así la palabra de Dios: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y un poco más adelante, Romanos 2, 14, 15 dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Hermanos, todos los hombres nacemos con un sentido de la divinidad, todos, sin excepción. Y conforme vamos creciendo, vamos racionalizando nuestras sensaciones. Los niños, por supuesto, que pueden llegar a tener esa percepción divina, porque Dios se ha encargado, hermanos, de poner en todos los hombres, en todos, sin excepción, ese sentido de divinidad. Todos los hombres, hermanos, en un momento llegamos a ser conscientes de que Dios existe. Pero hay algo que compite contra eso, y eso ciertamente es el pecado. Por eso la Escritura dice: retienen con injusticia la verdad de Dios. Retienen con injusticia la verdad de Dios. Porque la injusticia que se menciona, hermanos, ahí en ese versículo, no necesariamente se refiere solamente a cosas externas, también se refiere a la injusticia que está dentro de nosotros, nuestra propia naturaleza. Es decir, nuestro pecado, nuestra pecaminosidad. Producto del pecado, hermanos, muchas veces relegamos la idea de que debería importarnos todo lo que tiene que ver con Dios. En otras ocasiones podemos levantar un argumento en contra de esa conciencia de Dios que Él mismo ha puesto en nosotros. Es decir,
¿Qué tiene que ver todo esto con Dios? Podemos cuestionarnos en algún momento. Postergamos, lo relegamos hasta tal punto de que podemos llegar a silenciar todo esto que tiene que ver con el Señor. Porque esa es nuestra naturaleza, hermanos, huir de Dios, escapar de Dios. Porque su santidad, ciertamente, a nosotros como pecadores nos abruma. Por eso, por naturaleza, huimos de Él. Hermanos, Dios demanda del hombre, Dios demanda de nosotros fe, pero no cualquier fe, no cualquier fe. Alguien puede decir, bueno, yo tengo fe en la Madre del Señor, yo tengo fe en tal o cual santo, y a eso debo decirle, tu fe está ubicada, está colocada en el objeto incorrecto. Porque la fe en la Madre del Señor, en cualquier santo, llámale como tú le llames, no salvará a nadie. Es una fe vana y es una fe idolátrica. E igual de vana, hermanos, también, idolátrica, es cualquier fe que se deposite en otra cosa que no sea en el Dios vivo y verdadero. Y aquí, hermanos, un paréntesis. Es por esto precisamente que nosotros jamás podremos tener un consenso con el catolicismo romano, porque mientras nosotros proclamamos que Cristo es suficiente para nuestra salvación y que esa salvación la podemos alcanzar por medio de la fe en el Hijo de Dios, el catolicismo romano proclama que tenemos a María, una intercesora, y por lo tanto es alguien en quien podemos depositar nuestra fe con el propósito de alcanzar salvación. Esto, hermanos, es herejía pura. No es una forma diferente de ver las cosas simplemente, no es un malentendido que nosotros, los protestantes, hemos interpretado de una manera equivocada. Es lo que ellos confiesan y eso, hermanos, es herejía. Ese ecumenismo entre creyentes del que hablábamos en ocasiones pasadas jamás se podrá llevar a cabo con la Iglesia de Roma mientras sigan violentando la verdad que Dios nos ha revelado en su palabra. Retomando, hermanos, decíamos entonces que Dios demanda que creamos, que tengamos fe, pero esa fe debe ser depositada en el objeto correcto, porque todos los hombres tienen fe en algo, como decíamos. Incluso el que dice que es ateo tiene fe en la ciencia, por ejemplo, tiene fe en sí mismo, pero tiene una especie de fe, y al fin de cuentas también es una fe igual de vana si no está depositada en el objeto correcto. Vayamos, hermanos, a Hebreos 11, 6. Hebreos 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, hay una realidad que ciertamente es triste en la cristiandad del día de hoy, y es que muchos cristianos en algún momento podemos llegar a practicar el ateísmo. Obviamente no creemos lo que confiesa el ateísmo, pero algunas veces sí podemos llegar a practicarlo. No siempre, pero algunas veces nuestras acciones expresan nuestras verdaderas creencias. Muchos cristianos, por ejemplo, negamos la existencia de Dios cuando nos olvidamos que Él está ahí en todo momento, en todo lugar, con nosotros. ¿Cómo lo hacemos? No dirigiéndonos a Él en ningún momento de nuestro día, ignorando su palabra, viviendo como si no tuviéramos un Dios y un Señor en este mundo. De esa forma, entonces, estamos demostrando un ateísmo práctico que obviamente no lo creemos, pero en cierta forma, con nuestras acciones, lo estamos viviendo. Hermanos, usted y yo debemos tener ciertamente muy claro que no tenemos que estar en el templo necesariamente para poder acercarnos a nuestro Dios.
Esa es una idea muy alejada del cristianismo. Nosotros creemos que tenemos acceso al Padre en cualquier lugar y en todo momento, gracias a Jesucristo. Nuestro Dios existe, hermanos, nuestro Dios es un Dios real y necesitamos vivir a la luz de esta creencia, demostrándolo con nuestras acciones y no solamente con nuestras palabras. Hermanos, cuidemos de que nuestras acciones entonces nieguen la fe que nosotros proclamamos con nuestras palabras. Hermanos, a los hombres se nos demanda que tomemos la existencia de Dios como algo real. Y por supuesto que esto es muy real y todos los creyentes creemos que Dios es real. Por eso el credo de los apóstoles inicia diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Hermanos, esta es una declaración de confianza en el único Dios vivo y verdadero, según la palabra de Dios. Como decía 1 Corintios 8, lo que leímos, dice: pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Hermanos, por otro lado, es importante también mencionar que el creer al cual nos referimos no solamente es un yo sé que hay un Dios, que es una frase bastante común. Es necesario que este creer sea a través de Jesucristo, a través de Cristo. Por eso decíamos que Dios demanda de nosotros fe, pero no cualquier fe. La fe que Dios demanda debe estar en el objeto correcto, y esto es en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Vayamos, hermanos, a 1 de Pedro 1, versículos 18 al 21. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 21. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Si tú me dices que crees en Dios, yo te preguntaría entonces: ¿crees a través de Jesucristo? ¿Crees a través del Hijo de Dios? Y te pregunto eso porque ese es el tipo de fe de la cual el Señor se agrada. Ese es el tipo de fe de la cual el Señor se agrada. El Señor se agrada de una fe a través de Cristo y no de una fe a través de ti, tampoco de una fe a través de la iglesia, a través del pastor, a través de la fe de tus amigos, a través de la fe de tu esposo, de tu novio, de tu novia, de tus padres, de tus hermanos, etc. La única fe que le agrada al Señor es la que es a través de Jesucristo. Una fe sin Cristo, hermanos, es una fe vana. Ese tipo de fe no salvará a nadie, porque debes saber que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es únicamente Jesucristo. También debes saber que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente por medio de Jesucristo. Por medio de Él únicamente podemos alcanzar salvación. Ahora bien, cuando el credo dice también creo en Dios Padre, esta expresión, hermanos, refleja intimidad también y al mismo tiempo honor a nuestro Dios. Y en ese sentido podemos decir que Dios es Padre de estas tres maneras. Primero, Dios es Padre del Señor Jesucristo, obviamente.
Dios Padre tiene un Hijo eterno y ese es Jesucristo, su unigénito, aquel que estuvo con Él en la creación y murió por su pueblo con la finalidad de redimirnos. Mateo 3:17, por ejemplo, dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y usted claramente allí puede ver dos personas al menos interactuando. ¿Y por qué le digo esto? Porque debemos tener claro que algo que es sumamente importante. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, no es el Padre. Jesús, el Hijo de Dios, no es el Padre. Jesús es una persona diferente al Padre. El Padre no fue el que murió en la cruz. El Padre no fue quien vino a este mundo y nació de una virgen. Y esto lo digo porque hay muchos pentecostales unicitarios que niegan la Trinidad y creen que Jesús es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y eso es un error, eso es una herejía que fue llamada en su tiempo modalismo y que fue claramente condenada en la historia de la Iglesia. Hermanos, ellos no tienen nada que ver con nuestros hermanos pentecostales clásicos que sí creen en la Trinidad, no tienen nada que ver con ellos. Ellos son herejes porque niegan la doctrina ortodoxa de la Trinidad. Ellos concluyen erróneamente que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesús, y no es así. Pero nosotros vemos, hermanos, claramente en la Escritura que el Señor nos dice que hay un solo Dios, y ese único Dios existe en tres personas que son fácilmente distinguibles en la Escritura. Dios es Padre también, hermanos, a través de la creación. Veamos Hebreos 12, versículo 9. Hebreos 12, versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Hermanos, Dios, nuestro Dios, es el creador de todo lo que existe. Es Padre de todos los hombres en un sentido creacional. Y eso incluye, por supuesto, a los inconversos, a los no creyentes. Por supuesto que los incluye. Porque ¿acaso no dice, hermanos, la Escritura que Dios hace salir su sol sobre justos e injustos? Claro que sí. Dios da de su gracia común a toda su creación. De hecho, la creación misma, hermanos, es una evidencia de que hay un Dios. Por eso la Escritura declara: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Por eso es irracional contemplar la creación y concluir que no hay un creador detrás de ella. Y ese creador también, por supuesto, que es Padre de todo y todos. Y tercero, Dios es Padre también de todos los creyentes. Dios es Padre de todos los creyentes. Los creyentes somos hijos adoptivos de Dios. No somos, por supuesto, Jehová Junior, somos hijos adoptivos de Dios. Él nos adoptó como sus hijos a través de Cristo. Dios no solo es nuestro Padre en un sentido creacional, también es nuestro propio Padre, porque nos ama de una manera especial y nos ha mostrado su gracia y misericordia de una manera especial. Y eso lo dijo el mismo Cristo. Juan 20:17, Cristo decía, Jesús le dijo: no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Como podemos ver, hermanos, el concepto de Dios como Padre es algo que podemos constatar en toda la Escritura. Y aquí hay algo más que decir sobre esto, y es que la persona de Dios como Padre es algo anterior a Dios como Creador. Para entender un poco, quiero que veamos el versículo 5 del capítulo 17 de Juan.
Juan 17, versículos número 5. Ahora pues, Cristo hablando, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese. Hermanos, este versículo obviamente nos da luz acerca de la Trinidad y de la eternidad del Hijo de Dios, pero también nos dice que nuestro Dios es Padre desde toda la eternidad. ¿Y por qué puedo yo concluir eso? Porque por las palabras que está diciendo Jesús. Él dice que antes de que todo esto que conocemos fuera creado, Él ya tenía una relación paternal. ¿Con quién? Con el Padre. Tenían una comunión perfecta antes de que todo esto existiese, antes de que toda esta creación existiese. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tenían una comunión perfecta desde toda la eternidad. Hermanos, el credo sigue diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Para los creyentes, todos los atributos de Dios, todos sin excepción, al conocerlos y estudiarlos y meditarlos, deben sin duda causarnos mucho deleite, disfrute. Conocer la soberanía de Dios, el amor de Dios, la bondad de Dios y todos sus atributos ciertamente causan deleite a nuestro corazón. ¿Y por qué? Porque ¿en quién estoy meditando, hermanos? En mi Padre, en mi Dios. Y en eso ciertamente yo hallo deleite, hallo gozo. Nosotros confesamos que nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Es decir, que Él tiene un control absoluto de todas y cada una de sus criaturas y de toda su creación. Él es quien determina absolutamente todas las cosas. Él es quien legisla todas las cosas. Solo Dios, solo nuestro Dios es todopoderoso. Todas las criaturas que tienen poder, lo tienen derivado de Él y por lo tanto permanecen dependientes de Él y por debajo de Él. Y eso por supuesto que incluye a los presidentes, a alcaldes, pastores, etcétera, etcétera, etcétera. Todos aquellos que tengan autoridad están por debajo de la autoridad de Dios. Todos aquellos a quienes Dios ha dado poder y autoridad están bajo el único gobernante y único todopoderoso, nuestro Dios y Padre. Mis hermanos, ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Veamos ahora el punto número 2, hermanos. Dios, creador del cielo y de la tierra. Creador del cielo y de la tierra. Entonces, ya hemos dicho que debemos creer en Dios. Hemos dicho que ese Dios es nuestro Dios y nuestro Padre. Hemos dicho que ese Dios es todopoderoso. Es decir, que no hay nada imposible para Él. Ahora vemos que ese Dios y Padre también es creador. También es creador. ¿Qué es lo que precisamente sigue confesando el credo apostólico? Que nuestro Dios es creador del cielo y de la tierra. Creador del cielo y de la tierra. Veamos, por ejemplo, Salmos, versículos 95, capítulo 95, versículo número 6. Salmos, capítulo 95, versículo número 6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, vuestro Hacedor. Y Jeremías 32:2 dice: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová, que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Hermanos, todas las cosas fueron creadas en el principio. Este es el comienzo del tiempo, del espacio y de la materia. Hermanos, el universo no es eterno. El universo no es eterno, como muchos científicos han tratado de hacernos creer, sino que tuvo un comienzo definido cuando Dios
comenzó a crear de la nada. El Dios de la Biblia comenzó a crear para la manifestación de su gloria y de su poder. Dios, hermanos, no creó porque le faltara algo, sino que creó para manifestar su gloria. Él creó el mundo y todas las cosas que hay en el mundo, ya sean visibles o invisibles. Él lo creó absolutamente todo. Todo lo que existe fue creado por Dios, porque Él quiso hacerlo así. Todo lo que fue creado, hermanos, todo fue creado en espacio de 6 días literales. De 6 días literales. Y eso, hermanos, lo podemos concluir porque eso es lo que la Escritura afirma. Y a eso, hermanos, por supuesto que decimos amén. Aún cuando la supuesta ciencia concluye erróneamente que todo vino de la evolución de millones de años o producto de un accidente. Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Hermanos, hablar del cielo, por ejemplo, que se menciona, incluye todas estas entidades espirituales, como los ángeles, por ejemplo. Hablar de la tierra implica todas las cosas terrenales, materiales. La doctrina de la creación, hermanos, dice que todas las cosas llegaron a existir de la nada. Y la nada es nada. Es decir, nada de lo que conocemos existía. Y fue Dios quien llamó a la existencia todas las cosas. Confesar a Dios como creador de todo es, al mismo tiempo, abrazar una visión mucho más clara y cierta del mundo, lo cual nos debería llevar a cuidar, por supuesto, todo lo que Dios ha creado. Es por eso que, por ejemplo, los creyentes y los hombres en general debemos oponernos al aborto. ¿Por qué? Porque destruye lo que nuestro Dios ha creado, destruye la vida. Hermanos, vayamos a Salmos 24, versículo 1, de versículo 1 al 2. Salmos 24, versículos 1 al 2. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Y veamos también Génesis 1:27. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Hermanos, los hombres hemos sido creados a imagen de Dios. Y esto ciertamente, hermanos, es un gran honor. Es un gran honor que se nos conceda ser imagen de Dios. Porque ninguna de las criaturas de Dios fue creada igual. Ninguna. Al ser imagen de Dios, debemos ser los representantes de Dios en el mundo. Todos los hombres debemos ser los representantes de Dios en el mundo. Pero un problema surgió, la caída, que trajo consigo el pecado. Allí la imagen de Dios en nosotros fue distorsionada, pero se está renovando en aquellos que son nuevas criaturas en Cristo, en los creyentes. Hermanos, la imagen de nuestro Dios será restaurada completamente en nosotros cuando la santificación que nuestro Dios obra en los suyos sea finalmente completa. Y cuando lleguemos a ser resucitados por nuestro Dios, llevaremos entonces la imagen de Cristo. Seremos libres entonces del pecado, seremos libres de todo aquello que nos estorba en nuestro servicio y adoración plena a Dios. Hermanos, nosotros hemos
sido creados para Dios, por lo cual nosotros estamos y debemos estar para el servicio de nuestro Dios. No estamos para que Dios obviamente nos sirva. Dios no es nuestro sirviente, por lo cual no tiene la obligación de hacer todo lo que nosotros le pidamos. Pero nosotros ciertamente sí somos sus siervos, sí somos sus siervos, por lo cual debemos obedecerle en todo. Esta es una de las implicaciones de saber que nuestro Dios es creador de todas las cosas. Aun cuando no tiene la obligación de hacer todo lo que le pidamos, aun cuando no tiene la obligación de responder todas nuestras oraciones, Él lo hace. Aun cuando no tiene la obligación de hacerlo. Y Él lo hace porque el Señor, como dice la Escritura, es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo para con los que le temen. Y una declaración que no está por demás decirla, hermanos, es que nuestro Dios y Padre Todopoderoso es el Dios que la Biblia nos revela con claridad, y algo que es muy, muy importante es que nuestro Dios y Padre no creó a Jesucristo. Nuestro Dios y Padre no creó a Jesucristo. El Hijo de Dios, hermanos, es Dios. El Hijo de Dios es Dios. Es la segunda persona de la Trinidad. Jesucristo no es para nada la primera creación de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es Dios y también estuvo presente en la creación. No como un mero espectador, para nada, no como un mero espectador. Él estuvo presente activamente en la creación. ¿Y por qué es necesario decir esto? Se preguntará usted. Es algo obvio lo que estás diciendo. Bueno, para algunos no puede ser tan obvio, hermano. Y tanto así es que hay una secta llamada los Testigos de Jehová que profesan la mentira de que el Hijo es un Dios menor y que es una de las criaturas de Dios. Pues según ellos es la creación más perfecta de Dios. Y si usted revisa, que es información pública, en la página de los Testigos de Jehová, en la sección donde hablan de la persona del Hijo de Dios, ellos dicen lo siguiente, y cito: antes de la creación de los cielos y la tierra, Jehová y Jesús trabajaron juntos durante miles de millones de años. Después de pasar tanto tiempo juntos, seguro que se tenían un cariño especial. La Biblia llama a Jesús la imagen del Dios invisible. ¿Por qué? Por lo bien que imitó las cualidades de su Padre. Mis hermanos, esto evidentemente es una mentira, es una herejía que debe ser condenada y que ha sido condenada también a lo largo de la historia. Jesús estuvo con el Padre porque es Dios mismo. Yo y el Padre uno somos, dijo el Señor. Él vivió en comunión perfecta con Dios antes de que todo fuera creado. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo era Dios. Él no imitó las cualidades del Padre y por eso es la imagen del Dios invisible. No, Él es Dios. Él es Dios. Es uno con el Padre, el Señor Jesucristo. Es la segunda persona de la Trinidad. Un solo Dios en esencia, hermanos, que existe en tres personas. Eso es lo que confesamos. Así que cuando los falsos testigos de Jehová toquen su puerta, usted debe saber que esas personas no son nuestros hermanos. Ellos ciertamente están perdidos y están engañados. Y esas personas, de cierta forma, deben ser el objeto de nuestra proclamación del Evangelio, porque son ignorantes a la verdad de Dios. Hermanos, veamos unas conclusiones. Dijimos entonces que
nuestro Dios es el Padre del Señor Jesucristo, dijimos que nuestro Dios es el Padre de la creación, dijimos también que Dios es el Padre de todos los creyentes. Dios es el Padre, Dios nuestro Padre celestial es diferente a la persona del Hijo. El Hijo no es creado, es Dios igual que el Padre. Hermanos, Dios es todo suficiente en sí mismo y respecto a sí mismo. Esto dice nuestra confesión, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que ha hecho, ni derivando ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de todo ser, de quien, por quien y para quien son todas las cosas, teniendo sobre todas las criaturas el más soberano dominio para hacer mediante ellas, para ellas y sobre ellas todo lo que le agrade. Es por eso que como pueblo de Dios podemos confesar con confianza y con libertad: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Finalmente, unas aplicaciones. Pablo, en el versículo que leíamos al inicio, hermanos, decía en 1 Corintios 8, aunque hay algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, para nosotros, sin embargo, hay solo un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Es decir, en Dios es en quien todo tiene su origen y para quien nosotros existimos. Y amigo que escuchas esto, ¿estás consciente que tú también fuiste hecho a la imagen de Dios? ¿Estás consciente que eres una creación de Dios y por tanto tú debes rendir cuentas a tu Creador? Hoy dijimos que todos los hombres en algún momento de nuestra vida, todos llegamos a tener una conciencia de Dios. Amigo, y en eso para nada tú eres la excepción. Tú lo sabes, tú sabes que es así. Y sé que es así porque mi Dios ha dicho que Él ha puesto una ley, su ley, en la conciencia de los hombres. Es por eso que tú sabes que algo es malo, aunque nadie te lo haya dicho. Es por eso que de repente te llegan esos chispazos, entre comillas, en tu cabeza, que te dicen, por ejemplo, ¿qué pasará si me muero? ¿Por qué mi padre es un borracho que no se preocupa de nosotros? ¿Será que Dios no se acuerda de mí? ¿Existirá el infierno? ¿Será verdad lo que estos evangélicos creen? ¿Por qué mi hija es diferente a todos mis hijos desde que conoció a Cristo? ¿Por qué siento que mi esposa me ama más a mí y a mis hijos desde que conoció a Cristo, desde que va a la iglesia? ¿Por qué esa alabanza o ese himno que escuché en la calle me conmovió tanto y me hizo pensar en Dios? ¿Crees que esto viene de la nada? No viene de la nada. Eso es Dios hablando a tu vida. Tú fuiste diseñado por Él y tu alma clama por lo eterno. Tu alma sabe que hay algo más allá de la muerte. Por eso no calles esa voz. Direcciónala al lugar correcto, al objeto correcto que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es quien el Padre envió. Él puede darnos las respuestas que nuestra alma busca ansiosamente. Él puede darnos el perdón que necesitamos a causa de nuestros pecados que nos han llevado al castigo eterno. No te atrevas entonces a decir que Dios jamás te ha hablado, porque tú sabes que no es verdad. El Señor dice en Salmos 2, 11 al 12, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Si tú no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, debes saber
que estás en rebeldía en contra de Dios. Y eso se traduce en que tú estás en guerra en contra de Dios, en contra del cielo. Debes entonces someterte voluntariamente a la autoridad del Hijo, porque si no lo haces así, tus posibilidades de salir airoso, victorioso de esta contienda son nulas. Dios a su Hijo, dice la Escritura, lo elevó a un lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Cristo, ante el nombre de Jesús, se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Con qué propósito? Para gloria de Dios Padre. La bienaventuranza de este salmo que leí puede ser tuya hoy. ¿Cómo? Si vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, dispuesto a dejar atrás tu vida de pecado y ponerte a cuentas con el Señor, confiando completamente en Él y únicamente en Él. Y queridos hermanos, usted debe saber algo sumamente importante y que creo que lo sabemos como hijos de Dios. Nosotros tenemos un enorme honor y un enorme privilegio. No solamente tenemos un Dios, también tenemos un Padre. Hermanos, miren lo grande que es el amor que el Padre nos ha mostrado, dice la palabra de Dios, hasta llegar a ser posible que seamos llamados hijos de Dios por medio de Jesucristo. Dios nos ha dado la dicha de ser bienaventurados en Cristo. Nuestro Padre nos ha dado lo más preciado que tenía, a su Hijo. Si esto es así, mis hermanos, tengamos ánimo en el momento de la prueba. Recordemos que Él nos ama y que es Él quien nos sustenta en el momento de la tribulación y de la prueba. Por tanto, hermanos, veamos nuestra vida a la luz de la verdad de que todo lo que ocurre, todo absolutamente en cuanto ocurre a cualquiera de sus hijos, es por su designio, para su gloria y para nuestro bien. Seguramente me podrá decir, pero hoy no veo nada, no veo cómo Dios puede usar esta situación que me está pasando, no lo veo. Y a esto te recuerdo, hermano, que Dios obra en su tiempo, Pero nunca dudes que Dios te vio allí donde estabas. Dios vio tus ruegos, por supuesto que sí. Dios vio tus súplicas, claro que sí. Hermanos, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece nuestro Dios de los que le temen. La Escritura habla también, hermanos, Cristo, fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros, sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes, hermanos, más que muchas de ellas? Por supuesto que sí. Hermanos, tengamos ánimo y recordémosle a nuestro corazón quién es nuestro Dios. Recordémosle que nuestro Dios es también nuestro Padre. Recordémosle que nuestro Dios es todopoderoso. Recordémosle que nuestro Dios es el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra. Y por lo tanto, hermanos, no hay una razón para temer al mañana, pues nuestra vida está en sus manos, en las manos de nuestro Dios. Y en ese sentido, hermanos, hagamos nuestras las palabras del salmista cuando dijo, Salmos 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando.
Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que el Señor bendiga su palabra.